Bueno, arrancamos con nuestra cuarta clase de la materia, que hoy nos convoca las técnicas serológicas. O sea, hoy vamos a trabajar sobre qué técnicas nos van a habilitar el diagnóstico, y comenzamos a presentar un poco el diagnóstico. Bueno, esto lo hablamos un poquito en el Zoom pasado, que surgió y lo conversamos, pero les dije que lo íbamos a dar más profundo más adelante. Bueno, acá les presento justamente este contenido, que es muy importante para la materia. El diagnóstico virológico uno lo puede hacer de manera directa o de manera indirecta. De manera directa lo que vamos a estar identificando es al agente etiológico propiamente dicho, ya sea una infección clínica o inaparente. Entonces, si yo voy a detectar al virus, lo puedo hacer directamente detectando los antígenos del virus que este virus presenta por inmunomarcación, o detectar su genoma por técnicas moleculares, por ejemplo la PCR. En el caso de COVID-19 lo que se está haciendo es detectar el ARN viral de este virus por una técnica de PCR en tiempo real, la Real-Time PCR. El diagnóstico virológico también se puede hacer de manera indirecta. Siempre que yo haga un diagnóstico indirecto, lo que voy a estar identificando es la respuesta inmune de la persona infectada, del huésped, que es una respuesta inmune que es frente a la infección viral, y lo que yo voy a buscar es que sea el anticuerpo específico contra ese patógeno. Así que esta detección de anticuerpos por serología se puede hacer de dos maneras. Puedo detectar inmunoglobulinas de tipo M o inmunoglobulinas de tipo G, o sea, IgM o IgG. Pero estas IgM y estas IgG no pueden ser cualquier inmunoglobulina que esté circulando, sino que tiene que ser justamente la inmunoglobulina específica que reconoce a mi patógeno de interés, al patógeno que estoy queriendo diagnosticar. Ahora, todo muy lindo, pero ¿cómo puedo hacer esto? Digamos, esto es lo que se hace, pero no el cómo. ¿Qué técnicas me van a permitir a mí hacer estos tipos de diagnósticos? Entonces, en respuesta a esta pregunta de qué técnicas serológicas nos permiten diagnosticar, tengan en cuenta que cuando decimos serología, siempre va a ser alguna técnica que esté basada en la reacción específica antígeno-anticuerpo. Siempre va a tener que ver con eso, o sea, va a haber ya sea el antígeno o ya sea el anticuerpo, dependiendo qué técnica, que va a ser insumo de laboratorio. Y mi muestra va a ser, ya sea, si es el virus, si lo que yo estoy haciendo es un diagnóstico directo, mi muestra va a ser el antígeno viral. Ahora, si yo lo que estoy haciendo es un diagnóstico indirecto, mi muestra va a ser el anticuerpo que busco detectar. Y para poder hacerlo voy a necesitar justamente la contrapartida que sea insumo de laboratorio. Entonces, las técnicas que vamos a ver en esta materia, como que nos permiten hacer diagnóstico con técnicas serológicas, van a ser la nefelometría, la inmunodifusión radial, el radioinmunoensayo, que le decimos RIA, los enzimoinmunoensayos, que las siglas EIA, pero el que más siempre famoso es y el que más se utiliza es el ELISA, que es una EIA en fase sólida, la inmunofluorescencia y el Western blot o inmunoblot. Vamos a ir viendo cada uno de estos en esta clase. Bueno, la nefelometría. La nefelometría es un método sensible y detecta partículas diluidas. ¿Cuál es el fundamento de esta técnica? ¿Qué es lo que vamos a medir? Bueno, lo que vamos a medir es la dispersión de la radiación de las partículas. ¿Y quiénes son estas partículas que van a estar en disolución? Justamente el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, una vez que en mi muestra se forman estos complejos antígeno-anticuerpos, a través de la utilización de una fuente de luz y algo que haga que esa luz se convierta en monocromática y solo llegue luz monocromática a mi cuba con mi muestra diluida, esta luz va, por un lado, a transmitirse, que es la que pasa como sin chocar con partículas. Otro lado, reflejarse. Y otra parte de esta luz va a ser absorbida. La que nosotros vamos a detectar es la luz reflejada, que es la luz que chocó contra estas partículas en suspensión. Tengan siempre presente que las partículas en suspensión que nosotros estamos midiendo en esta técnica es el complejo inmune, antígeno-anticuerpo.
Y este detector va a estar en un ángulo de 90 grados respecto de la luz incidente, o sea, respecto de la fuente de luz. Entonces, cuánta luz llega a este detector va a depender de la densidad de las partículas que estén en suspensión. ¿Cómo entonces va a ser nuestra técnica? Vamos a tener nuestra muestra biológica, que va a tener el antígeno viral, y le vamos a agregar a nuestra muestra biológica un buffer con anticuerpos. Ven que acá el anticuerpo que reconoce el antígeno va a ser nuestro insumo de laboratorio. Esta mezcla va a generar el espacio-tiempo en donde se van a formar los complejos inmunes, antígenos, anticuerpos, que van a ser nuestras partículas que van a reflejar la luz incidente. Pero ¿cómo detecto yo esto? Ya les dije que había un detector que iba a ver la luz reflejada a 90 grados respecto de la luz incidente. Bueno, hay dos métodos distintos para cuantificar de alguna manera esta presencia de estas partículas, de estos complejos inmunes en nuestras muestras. Una es el método de punto final, que lo que hace es medir antes de la formación de complejo cuánta es la luz reflejada con nuestro detector, y luego de la formación, o sea, el complejo antígeno-anticuerpo es medido utilizando el nefelómetro. El nefelómetro es el sistema que yo les comenté y les mostré en esta imagen. Va a ser el aparato que va a tener la fuente, las lentes que hagan que esa fuente se convierta en una luz incidente monocromática, el lugar donde yo voy a colocar la cuba y el detector. Todo esto va a estar dentro de una máquina y acá va a haber una tapita en donde yo ponga esta cuba con la muestra. Y esto que ven acá es la lectura, los datos. Esto va a formar parte del nefelómetro, ¿no? Entonces, la cantidad de luz dispersada es comparada con la misma medida llevada a cabo antes de la formación del complejo. O sea, yo lo tengo que mirar, medir mi buffer con anticuerpo, me va a dar una medida, voy y la mido. Le agrego mi muestra biológica, espero que el tiempo para que se formen los complejos y lo vuelvo a medir. Ese sería el método de punto final. Ahora, el método cinético lo que hace es simplemente poner el buffer con anticuerpo, agregarle la muestra biológica e instantáneamente dirigirse al nefelómetro, colocarlo ahí e ir monitoreando a lo largo del tiempo, en forma continua, la formación de estos complejos. Este método es el más utilizado porque es más rápido que el otro. Vamos a ver la segunda técnica, que es la inmunodifusión radial. Esta técnica es cuantitativa. Nos va a permitir saber cuánto antígeno había en nuestra muestra. Pero para hacer eso voy a tener que armar una curva patrón, porque yo voy a saber cuánta cantidad hay si yo, en referencia a mi estándar, a mi curva patrón. Para poder hacerla lo que tengo que hacer, estas se hacen placa, y con placas con agar fundido. Lo que se hace es fundir la agarosa, mezclarla con el anticuerpo, que es nuestro insumo de laboratorio, nuestro anticuerpo específico que reconoce el antígeno que queremos detectar, no cualquier anticuerpo. Este agarosa fundida se vierte en la placa de Petri, se deja solidificar, y luego, cuando ya tengo las placas armadas, que va a tener disperso en toda la agarosa de manera homogénea el anticuerpo, lo que se hace es cortar pequeños pocillos. Se corta el agar, y en esos pocillos que se hacen, se siembran concentraciones conocidas de antígeno. Eso es para armar la curva patrón que les va a permitir cuantificar. Y en otro de los pocillos se siembran las muestras a determinar. Esto se arma, se prepara y se deja reposar por 24 o 48 horas, porque yo lo que voy a medir es el halo de difusión. Ahí vamos a ver un poquito más. Bueno, el antígeno en solución difunde hacia afuera del pocillo en un patrón circular, hasta que forma un anillo estable, que es donde, o sea, esta zona de equivalencia, donde el anillo se estabiliza y no sigue creciendo, no sigue difundiendo el antígeno, tiene que ver con la línea de precipitado en donde la concentración de antígeno y de anticuerpo están en concentraciones similares. Eso quiere decir que un antígeno se encuentra con un anticuerpo y ya no está en exceso el antígeno y sigue avanzando haciendo el halo, sino que ya llega 1 a 1 la relación, entonces deja de difundir a través de la agarosa donde está presente el anticuerpo.
esta zona de equivalencia se puede ver y medir, es como una zona opalescente que se puede detectar. Entonces, lo que se hace es justamente medir los diámetros de estas circunferencias, este patrón de difusión radial que dio la formación del antígeno anticuerpo. Una vez que ya tengo todos estos diámetros, puedo trazar la curva de calibración, que es lineal, si yo lo que grafico es el diámetro al cuadrado en función de la concentración de antígeno. La concentración de antígeno yo ya la sabía porque es el patrón. Puse una cantidad X en el pocillo 1, una cantidad X en el pocillo 2, ya conozco mi cantidad de antígeno en esto que estoy sembrando, y medí el diámetro, lo elevé al cuadrado y trazo la curva patrón. Una vez que trazo la curva patrón, puedo ver qué concentración tenía mi muestra incógnita. Entonces me va a permitir saber qué concentración de antígeno había en la muestra biológica. Esto siempre y cuando esta muestra biológica caiga dentro de los valores que yo usé como patrón. Si está por fuera no voy a poder saber qué concentración tenía. No puedo extrapolarlo, no es válido. Bueno, veamos nuestra tercera técnica para diagnóstico, que es el radioinmunoanálisis. Como en este caso es una técnica muy sensible, pero tiene como negativo que la radiación es nociva para la salud. Se usa para marcar compuestos radioactivos que son, por ejemplo, el tritio, el fósforo y el yodo, que no tienen grandes emisiones, o sea, son dentro de las posibilidades de los más seguros, pero así todo es nocivo para la salud, más para un operador que hiciera esta técnica con frecuencia, el daño se va sumando, es sumativo, entonces es peligrosa, por más que el antígeno se marque con compuestos que no emiten grandes cantidades de radiación, pero tiene ese riesgo. Hay distintos tipos de radioinmunoanálisis, por ejemplo el directo, el de inhibición y el de tipo sándwich. Yo acá les voy a comentar el directo. El fundamento de este ensayo es que en una cuba yo voy a mezclar el antígeno frío, que va a ser mi muestra biológica, y el antígeno caliente, que significa que es el antígeno, que es mi insumo de laboratorio, que va a estar marcado radiactivamente, ya les dije con tritio, con fósforo 32 o con iodo 125, y se agregan una cantidad conocida y constante en los distintos tubos. Y estos van a competir para unirse con el anticuerpo disponible. El anticuerpo disponible también va a ser un insumo de laboratorio. Mi muestra va a ser justamente el antígeno frío. En el radioinmunoensayo, en el RIA, el fundamento se basa en la competencia que existe entre el anticuerpo, que es insumo de laboratorio, un antígeno no marcado, que va a ser mi muestra incógnita, y una cantidad conocida del antígeno marcado, para formar los complejos, que van a ser complejos fríos, se le dice frío cuando no tiene la marca radioactiva, o complejos calientes, que va a ser el anticuerpo unido al antígeno que está marcado radioactivamente. Entonces va a haber tres componentes: antígeno, antígeno marcado radioactivamente y anticuerpo. Con estos tres componentes podemos realizar el ensayo en el que, manteniendo la cantidad constante de antígeno marcado y anticuerpo, que también son los dos insumos de laboratorio, se observa que a mayor cantidad de antígeno frío en la muestra problema, menos antígeno marcado queda unido a la cantidad fija de anticuerpo. Y por lo tanto, mido menos radioactividad. Entonces, esta relación nos va a permitir relacionar la radioactividad con la concentración de antígeno que había en mi muestra incógnita. Pero para poder hacer esto vamos a necesitar separar la fase ligada, o sea, el complejo antígeno-anticuerpo marcado, de la no ligada y contar la radiactividad. ¿Cómo hacemos esto? Hay distintos métodos de separación en RIA. Lo que nosotros queremos quedarnos es justamente con cuánto antígeno marcado, antígeno caliente, formó complejo con el anticuerpo. Entonces, una de las técnicas es la absorción, que es, por ejemplo, con carbón activado o dextrano o resinas, que se unen a la fase libre. La fase libre van a ser
todo lo que no se haya unido, o sea, antígeno caliente, antígeno frío y anticuerpo que esté libre, que no haya formado complejo. Cuando se centrifuga, sedimenta. En el sobrenadante, o sea, en solución, quedan los complejos antígeno-anticuerpo. Otra de las técnicas es la precipitación química. ¿Cómo se realiza esta? Esta se agrega a nuestra muestra, a nuestro preparado del ensayo, etanol o propilenglicol o sulfato amónico, que lo que hacen es cambiar la solubilidad del complejo ligado, o sea, del complejo que está conformado, haciendo que precipite. Entonces, se centrifuga y lo que conservo esta vez no es el sobrenadante, sino el pellet, porque al cambiar la solubilidad del complejo, este precipitó y está en el pellet cuando se centrifuga, el complejo antígeno-anticuerpo. Esta es otra forma de quedarme con el complejo antígeno-anticuerpo y eliminar todo lo que yo quiero sacarme encima es el antígeno marcado que no formó complejo. Otra de estas formas de separar es la precipitación inmunológica, que esta nos va a sonar conocida porque tiene que ver con los mismos fundamentos que estamos viendo en toda la materia, que es el más usado. Lo que se hace es agregar un segundo anticuerpo que reconozca el anticuerpo del sistema que ya usé para formar el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces se obtiene un complejo de gran tamaño que por su propio tamaño justamente se vuelve insoluble y fácilmente precipitable. Entonces precipita mi complejo que yo quiero ir a medir cuánta radioactividad tiene y ver para saber cuánto antígeno había en mi muestra biológica. El otro de los métodos de separación es la fase sólida. Lo que se hace es inmovilizar un anticuerpo a un soporte sólido, inmovilizar no un anticuerpo, el anticuerpo que estábamos utilizando para detectar. Y la separación es por retirada del medio de incubación y lavados, o sea, porque todo esto que vimos de la competencia del antígeno frío y del antígeno caliente se va a dar por unión con un anticuerpo que va a estar inmovilizado en el soporte sólido. Entonces ya quedan ahí retenidos, en el fondo inmovilizados. Entonces, ya tengo separado de toda esa mezcla que había hecho mis complejos inmunes, mis complejos antígeno-anticuerpo, pero yo lo que quiero medir es cuánta radioactividad hay en esta muestra. ¿Y cómo la puedo medir? Hay dos aparatos que nos permiten medirla. Una es el contador gamma, que mide directamente la radioactividad presente en la muestra. Entonces vamos a medir radioactividad. Otra es el contador de centelleo, que lo que hace es medir indirectamente. Lo que va a medir en realidad es la fluorescencia emitida por el líquido de centelleo. O sea, a mi muestra yo voy a tener que agregarle el líquido de centelleo. Y este líquido lo que hace es excitarse debido a las desintegraciones radiactivas, o sea, la radiación que esto está emitiendo va a excitar estas moléculas fluorescentes, y estas moléculas fluorescentes al excitarse van a emitir luz. Entonces lo que voy a medir es esto. La cuarta técnica que vamos a ver es el enzimo inmunoanálisis, por su sigla EIA, que es una técnica cuantitativa y de gran sensibilidad. En este caso, la marca va a ser una enzima que puede dar un producto coloreado. Entonces, tras la formación del complejo antígeno-anticuerpo, se añade el sustrato de la enzima, que cuando cataliza la reacción va a dar este compuesto coloreado que yo les dije. ¿Y cómo puedo medir esta reacción? La forma de medirlo es a través de un espectrofotómetro. También lo puedo ver a simple vista, pero no me va a permitir cuantificarlo, verlo. A simple vista yo puedo decir, ¿hay color o no hay color? No cuánto color hay, entonces no cuantifica, es cualitativo. De la otra manera, el espectrofotómetro es el que me permita cuantificar cuánto compuesto colorado hay en mi muestra, que va a ser proporcional a la cantidad de complejos inmunes que se formaron, antígeno-anticuerpo. Entonces, de esta manera voy a poder calcular la concentración de la molécula problema, siempre haciendo mi curva patrón, ¿no? Con cantidades conocidas, como lo vimos. Bueno, el ELISA, que es el que más nos interesa, es un enzimo inmunoensayo, análisis, de fase sólida. O sea, ¿qué significa esto? Que el método separativo que utiliza es la fase sólida. Se inmoviliza el antígeno y se detecta con un anticuerpo conjugado en enzima, en esta fase sólida. Tenemos dos tipos de ELISA,
de fase sólida, que es el directo. En el ELISA directo lo que hay es el antígeno unido a la placa, es detectado por un anticuerpo anti el antígeno marcado con la enzima. O sea, inmovilizo el antígeno en la fase sólida. Y le agrego el anticuerpo que reconoce este antígeno, y este anticuerpo que agrego va a estar unido covalentemente a la enzima, va a estar marcado con esta enzima. Si se forman complejos inmunes, o sea, un resultado positivo, va a ser que cuando yo ponga el sustrato de la enzima, esta enzima que está unida a este anticuerpo que reconoce el antígeno, catalice la reacción y forme el compuesto coloreado, que cuando voy al espectrofotómetro va a medir una cantidad de color. Ahora, si mi antígeno que está unido a la placa, si no hay antígeno, un resultado negativo sería, yo hago todo para unir el antígeno a la placa, pero no hay antígeno en mi muestra. Cuando agrego el anticuerpo con la enzima, no va a haber una reacción antígeno-anticuerpo y no va a quedar inmovilizado este anticuerpo que estoy poniendo yo en la placa. Entonces, cuando agregue el sustrato coloreado, el sustrato de la enzima, no va a haber el compuesto coloreado y no voy a tener señal cuando voy al espectrofotómetro. En un ELISA indirecto lo que se hace es levemente distinto. Recuerden no confundir el diagnóstico directo, que es detectar alguna parte del virus, y el diagnóstico indirecto, que es detectar la respuesta inmune de la persona que se infectó, con esta palabra directo e indirecto de la técnica. En el ELISA directo yo uso, los componentes son el antígeno de mi muestra y el anticuerpo que uso para revelar, que va a estar marcado con una enzima, unido covalentemente a una enzima que genera un producto coloreado. En cambio, en el ELISA indirecto, el antígeno se une a la placa y es detectado por un anticuerpo primario antiantígeno. Este anticuerpo primario antiantígeno no tiene enzima, es solo el anticuerpo que reconoce el antígeno. Luego agrego, en una segunda instancia, un anticuerpo secundario, se le llama anticuerpo secundario porque va a reconocer al anticuerpo primario. O sea, este anticuerpo secundario reconoce no al antígeno, sino al anticuerpo que puse primero, que este es el que va a estar unido a la enzima que tiene la capacidad catalítica de producir el cromóforo. Entonces, este ELISA indirecto tiene la ventaja de que amplifica la señal. Es un método de mayor sensibilidad y es el que se utiliza, por ejemplo, en la detección del virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, recuerden que siempre que una técnica, no el diagnóstico, que una técnica sea directa, voy a tener la reacción antígeno-anticuerpo directamente y punto. En cambio, siempre que use una técnica utilizando la herramienta indirecta, va a tener dos componentes de anticuerpo, que también lo vimos en la materia antes, pero lo remarco porque es muy importante y genera confusión. O sea, voy a tener un anticuerpo primario anti el antígeno y un anticuerpo secundario unido a lo que vaya a dar la señal, que en este caso del ELISA es una enzima, que da un producto coloreado, que reconoce el anticuerpo primario. O sea, el anticuerpo primario reconoce el antígeno y el anticuerpo secundario reconoce el anticuerpo primario, se arma un complejo de mayor tamaño. ¿Por qué amplifica la señal? Lo vimos en otra clase, pero se los repito, es porque varios anticuerpos secundarios se pueden unir a este anticuerpo primario. En cambio, si yo tengo algo directo, un antígeno, un anticuerpo se puede unir al antígeno. En cambio, si yo tengo un antígeno unido a un anticuerpo primario, varios anticuerpos secundarios se pueden unir a este antígeno primario. Entonces voy a tener más señal. También existe el ELISA inhibidor o competitivo y el ELISA tipo sándwich, que es un ensayo de captura de antígeno y detección con inmunocomplejos, que sé que ya lo vieron en otras materias. Bueno, ¿qué enzimas se conjugan a estos anticuerpos para detectar el complejo inmune en un ELISA? Las enzimas que se utilizan son la peroxidasa y la fosfatasa alcalina. Estas son las dos enzimas que me van a dar estos productos coloreados que yo voy a detectar en el espectrofotómetro. Pero también existe la opción de hacer quimioluminiscencia. En este caso va a ser un anticuerpo, que va a ser el que voy a usar para detectar el antígeno, que va a estar
conjugado a una enzima, pero a otro tipo de enzima. Es la enzima HRP, que en este caso no voy a poder detectar este producto en un espectrofotómetro, sino en un luminómetro, porque lo que hace esta enzima es catalizar una reacción de oxidación del luminol, que es el sustrato, y va a emitir luz. O sea, yo voy a poner un sustrato, que es el luminol, y la enzima, si está presente, cataliza una reacción de oxidación que emite una señal que es detectada por el luminómetro. La quimioluminiscencia es más sensible que la utilización de enzimas que generan productos coloreados. La anteúltima de las técnicas que vamos a ver hoy es la inmunofluorescencia. Para poder hacer inmunofluorescencia yo voy a necesitar fluoróforos, que son moléculas que se excitan con una luz que les incide monocromática, que cuando estas moléculas reciben esta luz, ven, en este caso yo acá les puse el espectro de absorción y de emisión de un fluoróforo en particular. Para que este fluoróforo se pueda excitar, yo tengo que incidir con una longitud de onda que esté preferentemente en su máximo de absorción, o sea, cerca de los 500 nanómetros de longitud de onda. Mi luz monocromática incidente, para que esto sea eficiente y de una buena señal, va a estar, no sé, en los 490 nanómetros, pongámosle. Entonces, 490 nanómetros va a incidir sobre el fluoróforo. Esta incidencia de la luz lo que va a hacer es elevar el estado energético de esta molécula, pero este estado energético elevado es inestable, entonces la molécula va a tender a decaer, o sea, a liberar esa energía que absorbió y decaer a un estado energético que sea más estable. Cuando decae, emite un fotón en forma de fluorescencia a una longitud de onda diferente a la incidente. Por eso también tenemos el espectro de emisión de un fluoróforo, que también tiene un máximo. En el máximo es donde yo mejor voy a ver la señal que emite. Que si logran ver, este fotón que emite va a ser de menor energía, ven que es de mayor longitud de onda, a mayor longitud de onda, menor energía. Este espectro de emisión es de menor energía que con lo que yo le tuve que incidir para que se excite. O sea, algo de la energía se pierde de otra manera y yo no la veo como luz. Este fotón lo puedo ver con mis ojos directamente a través de un microscopio de fluorescencia. El microscopio de fluorescencia va a tener la fuente para esta luz, la fuente, todas las lentes que hagan que sea monocromática. En este caso, actualmente lo que se hace es usar LEDs, que ya directamente son monocromáticos. De esta luz incidente que va a atravesar la muestra, y en mi muestra van a estar los complejos antígeno-anticuerpo, o sea, el anticuerpo yo lo voy a usar, el anticuerpo unido al fluoróforo va a ser lo que voy a usar para detectar, para poder ver algo en mi muestra. Y filtros que van a permitir que yo pueda ver el espectro de emisión y lo voy a ver directamente por el ocular. Y se pueden tomar fotografías para analizar esas imágenes luego. Bueno, y la última de las técnicas que vamos a ver hoy es el Western blot o el inmunoblot, que es una técnica analítica. De esta técnica es muy importante que ustedes tengan presente que lo que se hace es electroforesis en gel de poliacrilamida. La poliacrilamida lo que va a hacer es separar las proteínas por su peso molecular, porque esta electroforesis la voy a hacer en condiciones desnaturalizantes. Las proteínas, si yo hiciera una electroforesis sin condiciones desnaturalizantes, las proteínas correrían por su forma, por su tamaño y por su carga. En cambio, lo que hace es desnaturalizarlo, entonces las estira, digamos, las deja en su secuencia primaria y las carga uniformemente. Vieron que los aminoácidos tienen sus cargas propias, que pueden ser positivos, negativos o neutros, y que a la vez, una vez que tengo la secuencia primaria de estas proteínas adquieren estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias y forman una disposición en el espacio con una determinada carga que va a tener que ver con qué aminoácidos la conforman.
De hecho, muchas veces tienen regiones positivas donde está rico en aminoácidos con carga positiva, regiones negativas, regiones neutras, o sea, una misma proteína puede tener distinta carga en distintas zonas. Y también tiene una disposición en el espacio. Piensen que en una electroforesis yo querría pasar esa proteína a través de un poro. Si y con una carga eléctrica, aplicando un campo eléctrico para que se desplace, porque si no, quedaría en donde la pongo también. Si yo pongo la proteína entera, así como está, natural, va a tener una disposición en el espacio tridimensional que va a influir en cómo migre. Yo, para poder ver su peso molecular, necesito desarmar esa estructura y dejarla lineal para que migre solamente por su peso molecular. Y también me tengo que deshacer de la carga. Entonces lo que se hace es poner SDS, que tiene densidad de carga negativa, que se une en toda la proteína y homogéneamente la cubre de una densidad negativa. Entonces, si yo hago electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS, lo que se llama SDS page, mi molécula, proteína, va a correr solo por su peso molecular, porque me independizo de la forma y de la carga de la proteína. Por lo que hago, por el tratamiento que le estoy haciendo a esa proteína, si no migraría por su forma y por su carga. Como se pone SDS, se la desnaturaliza, queda lineal, y el SDS la carga uniformemente de manera negativa, entonces ya no tiene su propia carga, sino que va a haber la carga del SDS, que va a ser homogéneamente y uniformemente negativa. Entonces, de esa manera, las proteínas van a migrar por su peso molecular. Una vez que hice la corrida y separé por el peso molecular a las proteínas, estas proteínas no pueden permanecer en el gel para que yo pueda revelar, porque no tiene acceso. Vieron que todos los revelados que hacemos nosotros tienen anticuerpos unidos a distintos detectores, distintas cosas que nos permitan detectarlo. Un fluoróforo, en el caso de la inmunofluorescencia, una enzima, en el caso del ELISA, un radioisótopo, en el caso del RIA. Vieron que nuestros anticuerpos estaban unidos a distintas formas, distintas herramientas que nos permiten detectar el positivo y el negativo o cuánta cantidad. En este caso, si yo quisiera detectar estas proteínas con anticuerpos, si están en el gel no podrían ser accesibles al anticuerpo. Entonces, para poder revelar necesito transferirlo a una membrana que generalmente es la que se utiliza es de nitrocelulosa. Para eso se hace la transferencia electroforética a la membrana. También aplicando un voltaje, un campo eléctrico, se consigue que las proteínas migren desde el gel hacia la membrana. Bueno, una vez que ya tengo las proteínas que conservan su disposición espacial según el peso molecular, o sea, ya se separaron por el peso molecular y en la misma posición yo las pasé a la membrana. A esta membrana sí voy a poder hacerle el revelado, que es justamente la detección por el anticuerpo de estos antígenos, que son estas proteínas que hice la electroforesis yo. La membrana tiene las proteínas inmovilizadas y se trata con bloqueantes para evitar uniones inespecíficas de estos anticuerpos, y se incuba con el anticuerpo primario, que está dirigido contra el epitope de la proteína de mi interés, y se lava, y una vez que se lava y se elimina todo el exceso de anticuerpo primario, se coloca el anticuerpo secundario marcado, que se va a unir específicamente al anticuerpo primario. Y esa es la forma en que vamos a detectar. ¿Cómo puedo revelar? Porque yo ya ahí lo que hice fue desnaturalizar la proteína, cargarla uniformemente, correr el gel de la electroforesis, correr el gel, pasar las proteínas separadas por su peso molecular a una membrana de nitrocelulosa. Esta membrana ya le coloqué el anticuerpo que reconoce mi proteína de interés, pero sin embargo sigue siendo una membrana blanca. O sea, yo no sé dónde está la proteína.